Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta reflexión sobre las grietas doradas, cómo superar el dolor y las adversidades para transformarlas en oportunidades. Días pasados pude difundir un audio con este título también. No voy a hacer referencia explícita y detallada a lo que ya me referí, sino que trataremos de darle otra impronta y también analizarlo desde otro ángulo. Yo desearía partir de una premisa antropológica y afirmar que el hombre, el ser humano genéricamente entendido, no existe. Ser equivale a ser alguien. Soy yo, sos vos. Un hecho singular. Y el hombre es siempre un ser de excepción. Dios no trabaja de una manera homologada, haciéndonos en serie. No, nos crea y tira el molde. Somos únicos e irrepetibles, decimos en filosofía. Ahora, si decimos que el hombre es siempre un ser de excepción, esto significa que su muerte le resulta indelegable. Pero su muerte no es aquello que lo aguarda, sino lo que lo constituye. El hombre no va hacia la muerte, sino que va con ella. El hombre es un ser único, volvemos a repetir. Ese único a veces es visitado por un intruso. Así lo llamamos al dolor. El sufrimiento es una tensión incesante entre el único, el ser humano, y el intruso. La prueba, el dolor. Ahora, con la fuerza y con la hondura de su embestida, el dolor le impone a ese ego, a ese yo, la presencia de un alter, de un otro, que lo destituye como ego absoluto. Soy un ser único, pero no estoy yo solo en el mundo. Tengo una relación de alteridad y por eso, además de ser único, es sociable, decimos en filosofía, por naturaleza. Por eso lo hemos dicho ya en tantas otras oportunidades, como este confinamiento, este aislamiento, esta cuarentena, no es lo normal. Por eso cuando me hablan de la normalidad, esto no es normal, esto está produciendo un agotamiento en muchas personas, incluso causando daño a nivel psicológico y a nivel psíquico. Esto lo veo saliendo en las noches por la calle. Me encuentro cada vez más estas personas que están en situación de calle que se encuentran con serias dificultades, es decir, de incertidumbre, de daño psicológico, y ya encontramos también a varios que lógicamente estaban enfermos psíquicamente antes, pero este aislamiento, esta cuarentena ha agudizado la problemática. Ahora, el dolor me impone a este ego mío la presencia de un otro que lo destituye a mi ego como ego absoluto. Y entonces el intruso no desaloja al único. El dolor no me desaloja, sino que cohabita conmigo. Si lo desplaza del centro, no lo excluye de la escena, lo acota, pero no anula su protagonismo. Lo fuerza a compartir. La crisis es una situación difícil que pone en peligro el desarrollo de un proceso. Cuando sufrimos, somos crisis. Cuando alguien es visitado por el dolor, tiene una enfermedad, tiene un problema de un tumor, una situación sumamente aguda de dificultad de salud, esa persona está viviendo una crisis. Y entonces el único se desploma, mientras se alza irreductible el intruso. El único, es decir, la persona, el yo, se desploma, mientras se alza vigorosamente el intruso, el dolor. Un instante de intensidad que abruma. Dolor en primera y rotunda instancia, sufrimiento acaso después. A eso nos vamos a referir posteriormente. Así, el hombre que sufre pasa a ser un hombre doliente. Pero aclaramos, el dolor obra de manera inconsulta, no te pide permiso. Se autoimpone. Tiene la prepotencia de la fatalidad. Al sufrimiento, en cambio, se accede. Es preciso salir a su encuentro. No es el sufrimiento quien nos busca. No es suyo el puño inclemente que golpea nuestra puerta. Mientras el dolor se impone, el sufrimiento posibilita la victoria sobre el intruso, sobre el dolor.
Y no hay encuentro sin distancia, decimos. Y solo hay distancia en el sufrimiento. Esta distancia es vínculo. Si es cierto que separa, también lo es que reúne. Solo el sufrimiento incorpora este saber. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. El dolor es corporal. El sufrimiento es una cuestión espiritual. El dolor es del cuerpo, pero el sufrimiento atañe al alma. ¿Qué es la vida? La vida es un tejido en el que se van entrecruzando dos hilos. Es como un tejido que consta del trabajo de dos hilos, el de los diseños y el de los imprevistos. ¿Cuál es ese hilo de los diseños? De los planes, es el de los proyectos, es el de las previsiones. Manejado por nuestra mente controladora, imaginamos el futuro, ideamos programas. Tratamos de modificar voluntariamente nuestros comportamientos, reacciones y conductas, y está muy bien que así sea. Porque en el libro del Eclesiástico 15:14 leemos que Dios fue el que al principio hizo al hombre y lo dejó en manos de su propio albedrío. Cuando se nos impone el horizonte del dolor, necesitamos poner en ejercicio nuestra capacidad de afrontar esa etapa y diseñar cómo queremos vivir la etapa del dolor, que es la etapa de los imprevistos. Vuelvo a decir, los diseños, el hilo de los diseños, es todo aquello que programamos. El de los imprevistos es aquello que no nos imaginábamos y que nos visitó. Ahora bien, podríamos decir que frente al hilo de los imprevistos, el dolor, hay que saber hilar con los diseños. Podríamos decir que frente al hilo de los imprevistos hay que saber hilar con los diseños para descubrir que la vida es un tejido. Al hilo del dolor hay que tejerlo con el hilo del sufrimiento, que no sea monocolor el tejido de la vida. Así como decimos que, y aquí me refiero a una frase del escritor británico Aldous Huxley, que decía, la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Y por eso las personas que saben transfigurar el dolor y transformarlo en sufrimiento, transfigurarlo. Por eso a mí no me gusta emplear ese término soportar. Yo recuerdo que vino aquí una vez, hace ya varios años, a dar un curso al CONSUDEC, al Consejo Superior de Educación Católica, el filósofo Alfonso López Quintás, y decía que la persona no está llamada a soportar nada. Pueden soportar las columnas de un edificio, pero las personas estamos llamadas a sobrellevar y a transfigurar. De ahí que en una relación, cuando decís, bueno, tenés que soportarlo, no tenés que soportar nada. Tenés que sobrellevar, convivir y transfigurar. Esa es una realidad. Y entonces, esto que dice Huxley, la experiencia no es lo que te ocurre, sino lo que haces con lo que te ocurre. Nosotros podemos decir que el sufrimiento no es lo que te ocurre, sino lo que haces con el dolor que te sucede. Aquí me viene en mente ese relato sobre la piedra. Una piedra. El distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como proyectil. El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó como un asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat con una piedra y Miguel Ángel le sacó la más bella escultura. En todos los casos, la diferencia no estuvo en la piedra, fue una piedra, sino en el hombre. No existe piedra en tu camino que no podás aprovechar para tu crecimiento. Y esas piedras que a veces incluso podemos señalarlas con el dolor, con la prueba, pero también las que te lanza la envidia de los demás. Y aquello que decía Winston Churchill. Churchill decía que las piedras que a uno le arrojan, hay que saber con ellas construir puentes, no muros. Y esto es un desafío también para nosotros. Ahora, no somos lo que logramos, somos lo que superamos. No escalamos una montaña para que todo el mundo pueda vernos.
sino para que nosotros podamos ver el mundo que es distinto. Ahora, somos lo que superamos. Y por allí vemos a tanta gente que frente a esta realidad de las pruebas, de esas grietas que van marcando nuestra existencia, hay muchas personas que se dedican a quejarse. Y entonces, ¿qué es la queja? La queja es un signo de una vida sin sueños. Y podemos decir que es una vida sin futuro, con la mitad de energía necesaria para expresar una queja, se empieza a construir una solución. De ahí que sea tan importante vivir las pruebas, las dificultades con la esperanza. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Vuelvo a insistir porque este punto me parece aquí clave. El optimismo no es igual que la esperanza. La esperanza no es la convicción de que algo va a salir bien, sino la certeza de que algo tiene sentido. Y es tan importante el descubrir el sentido. Eso que escribió, vuelvo a repetir, ya lo he señalado en otras ocasiones, Viktor Frankl, que vivió una situación extrema en un campo de concentración como fue Auschwitz. Y él descubría que las personas que sabían transfigurar el sufrimiento que ahí se vivía en ese ámbito, en ese lugar de odio, porque no era un ámbito, yo siempre distingo el lugar y el ámbito. El lugar es el espacio físico, el ámbito es donde se permite la vida y la realización de la persona. Un campo de concentración no es un ámbito, es un lugar. Por eso incluso cuidado con una cuarentena extrema de 3 meses, de 4 meses, cuidado con eso, porque transformamos a una ciudad que es la polis, donde tiene que haber relación entre los ciudadanos, en algo concentrado, de aislamiento, de confinamiento, y esa palabra no nos trae buenos recuerdos si tenemos en cuenta el análisis de la historia. Y entonces es encontrar sentido independientemente de cómo resulte lo que estamos emprendiendo. El optimista cree en los demás, el pesimista solo en sí mismo. Y fíjense, voy a señalar algo de un psicólogo de la Universidad de California, que él grabó las conversaciones de casi 600 hombres, de los cuales una tercera parte sufría enfermedades cardíacas. Los demás estaban sanos. Al escuchar las grabaciones, este psicólogo de la Universidad de California contó el número de veces que cada uno utilizaba las palabras yo, mi, mío. Comparando sus resultados con la frecuencia de la enfermedad, Schwerzitz descubrió que quienes más usaban los pronombres de primera persona corrían mayor riesgo de tener problemas cardíacos. Por añadidura, tras seguir a los sujetos varios años, descubrió que cuanto más se acostumbraba una persona a hablar de sí misma, tanto mayor era la posibilidad de que sufriera una trombosis. Lo dice un hombre que estudia, Schwerzitz, un hombre estudioso, un hombre que ahondó toda esta problemática. Y ahora, contar las veces que alguien decía yo fue una manera ingeniosa de cuantificar el egocentrismo. Para mí, hay algo muy adecuado en el hecho de que el corazón sufra más cuanto menos se abra a los otros. Según la conclusión de este psicólogo, el antídoto era ser más generoso. De ahí que considero también fundamental aprender a mirar la vida y el dolor para transformarlo en un sufrimiento superador. Nosotros nacemos con ojos, pero no con mirada. Para ver, basta con dirigir los ojos hacia el estímulo en cuestión. Para mirar hay que poner en marcha también el corazón. Y esto es clave. No basta tener ojos, hay que tener corazón. A veces la vida nos detiene los pies, solo para que descubramos y usemos nuestras alas. No permitamos nunca que nuestras heridas nos transformen en alguien que no somos. Había una vez
un rey que vivía en un lejano país. Era bien conocido en todo el reino que era un gran amante de los animales, así que en cierta ocasión recibió por su cumpleaños un regalo que le hizo muy feliz. Se trataba de 2 simpáticas crías de halcón. El rey se entusiasmó. Eran preciosas y parecían 2 bolitas de algodón. ¡Qué suaves son!, dijo a su familia mientras las acariciaba. Voy a hacer de ellas unas expertas cazadoras. Que venga ahora mismo el maestro de cetrería. En cuestión de minutos, el hombre bajito pero fuerte como un toro apareció en la sala. Era el maestro de cetrería más experimentado del reino. Su trabajo consistía en cuidar y amaestrar a los halcones del rey desde que nacían. El monarca confiaba plenamente en su trabajo, pues no había nadie que supiera más de aves que él en muchos kilómetros a la redonda. Acaban de regalarme estos 2 halcones. Sé que los cuidarás y entrenarás con mimo, dijo el rey, esbozando una sonrisa. Llévatelos y manténme informado de su evolución. Así lo haré, majestad, respondió el experto haciendo una reverencia de despedida. Pasado un tiempo, el maestro cetrero pidió audiencia con el rey, y éste le recibió sentado en su trono de oro y terciopelo. Majestad, tengo algo muy importante que deciros. Verá, llevo semanas cuidando sus nuevos halcones y procurando que aprendan el arte de volar. Los 2 han crecido y están hermosos, pero sucede algo muy extraño. Uno de ellos vuela con destreza y gran rapidez, pero el otro no se ha movido de una rama desde el primer día. ¿Y a qué crees que se debe ese extraño comportamiento?, le consultó el rey poniendo cara de asombro. No lo sé, señor. Jamás había visto un halcón comportarse así. Está bien. Llamaremos a los mejores curanderos del reino para que hagan un diagnóstico y nos aconsejen, sentenció el monarca. Y así fue. Hasta 9 sanadores pasaron por palacio para hacer una exploración del animal, pero ninguno encontró un motivo razonable que explicara por qué el ave se negaba a moverse del árbol. El rey tomó entonces la decisión de ofrecer una buena recompensa a la persona que fuera capaz de hacer volar a su halcón. Al día siguiente, un rayo de sol entró por la alcoba del rey mientras dormía plácidamente en su enorme lecho. La luz se reflejó en su cara y le despertó. Con los ojos todavía entrecerrados, se asomó a la ventana como cada día para ver al amanecer. A lo lejos distinguió la figura de un ave que se acercaba batiendo sus alas para acabar posándose en el alféizar junto a él. El halcón miedoso había volado y le miraba con sus curiosos ojos. ¡Qué alegría! Descalzo y en pijama corrió hacia la puerta del palacio, salió afuera y encontró al maestro cetrero charlando con un joven campesino que sujetaba su sombrero junto al pecho. El rey le miró fijamente. ¿Has sido tú quien ha conseguido el milagro, muchacho? Y el campesino se puso rojo como un tomate y confesó, contestando con timidez, sí, señor, dijo bajando la cabeza. ¡Fantástico! ¿Cómo lo has hecho? ¿Acaso tienes poderes o algo así? No, majestad, nada de eso. Solo corté la rama y el halcón no tuvo más remedio que abrir sus alas y echar a volar. El rey comprendió que el miedo a lo desconocido a menudo, como también las pruebas, nos paralizan, nos hacen aferrarnos a lo que ya tenemos, a lo que consideramos seguro, y eso nos impide volar libres. Ahora veía claro que al igual que el miedoso halcón, todos somos capaces de hacer lo que pensamos y superar lo que nos prueba, y que es cuestión de tener confianza. Nosotros como creyentes en Dios y también en nosotros. El rey respiró hondo y agradeció al campesino su importante enseñanza, le entregó una buena recompensa y le invitó a sentarse con él en el jardín a contemplar el magnífico vuelo de sus 2 halcones. A veces Dios nos permite pasar y atravesar pruebas, vivir la experiencia del dolor, para que aprendamos que tenemos alas. En ciertas ocasiones estamos tan cómodamente sentados, viendo pasar la vida, pero tenemos alas. Y eso es estupendo, es maravilloso. Y en eso hay que educar. Ya desde niños, acrecentando esto en la juventud, para que en el momento de adolescencia y adultez puedan comprender que tienen alas. Y que cuando nos visita la prueba, aunque lógicamente no nos gusta el dolor, ya lo decía Santa Teresa, que era sumamente probada, le dice, Señor, si así tratas a tus amigos, me explico por qué tienes tan pocos. Es decir, basta.
Llega un momento que sí, bueno, para la mano, Dios. Pero Dios nunca nos prueba más allá de nuestras fuerzas. Si Dios te permite vivir una dificultad, te va a dar la gracia, es decir, la fuerza para superarla. Y vuelvo a insistir, no soportarla, sino sobrellevarla para transfigurarla. Ahora pasemos a ver un poco el tema del dolor en las religiones del mundo. Las diversas religiones han tratado de dar una respuesta o varias respuestas al interrogante del dolor. Creo que esta es la piedra de tropiezo en el ámbito de la fe, porque hay muchas personas que les cuesta aceptar, que tienen que sufrir, que tienen que asumir el dolor, que tienen que vivir transformando esa realidad que los visita. Por ejemplo, el budismo enseña que la causa de todo sufrimiento es el contacto con el mundo, y entonces dice el budismo debemos liberarnos del mundo y entonces estaremos libres de dolor. Solamente quien está apegado a la vida encontrará sufrimiento en la enfermedad. Solamente quien se apega a sus bienes y a su salud vive la pérdida como sufrimiento. Quien ha anulado el contacto con el mundo a través de la meditación y la ascesis no es tocado por el dolor. Desde esta óptica, el budismo conoce 5 tipos de sufrimiento: vejez, enfermedad, muerte, separación, fracaso. Son todos radicados en la codicia de la vida. Por eso el sendero espiritual budista está en reprimir la ambición a través de la ausencia de pasiones. Hay que dejar de lado la ambición, dice el budismo. Ahora bien, esto San Francisco lo tenía muy claro. Vivía el desapego, esa frase que siempre repetimos. Él afirmaba, tengo pocas cosas y las pocas cosas que tengo las necesito muy poco. Sí, más desapegado que San Francisco. Pero, sin embargo, le dio un sentido al dolor. No es una cuestión solo de vivir desapegados. El desapego nos ayuda, pero necesitamos un plus. Entonces, pasemos al hinduismo, que ve en el aislamiento de las criaturas la causa de todo sufrimiento. Por eso el ser humano debe abandonar su separación de Dios y fundirse con Él y con todo lo que existe. El Atman individual, es decir, el primer principio, el verdadero yo de un individuo, más allá de la identificación con los fenómenos, la esencia de un individuo, el Atman debe confluir en el Brahma divino, Dios creador. De ese modo el sufrimiento es anulado. Yo disiento con esto porque el sufrimiento no es anulado. Vuelvo a insistir, puede ser superado con distintos ingredientes, la fe, uno de ellos, la capacidad y la fuerza personal de cada uno sin duda. Ahora, en el curso de la historia, los hebreos se encontraron siempre en la lucha con la cuestión del sufrimiento. Para los píos orantes de los salmos constituía una gran prueba ver que los impíos estaban bien, que no sufrían, que no tenían dolor, mientras que los justos eran visitados por la enfermedad o la dificultad. El orante del Salmo 39 describe la lucha interior de una persona que está sufriendo, que en un primer momento se había propuesto soportar en silencio, sin lamentarse con nadie, ni siquiera con Dios. Quería ser un buen ejemplo para todos, pero luego no llegó a soportar más la fuerza de la angustia. Y digo aquí soportar la fuerza de la angustia. Y lo que pide a Dios no es la liberación de su sufrimiento, sino la conciencia de la caducidad de la vida humana. Señor, dame a conocer mi fin y cuál es la medida de mis días para que comprenda lo frágil que soy. No me diste más que un palmo de vida y mi existencia es como nada ante ti. Ahí está el hombre. Es tan solo un soplo, pasa lo mismo que una sombra. Se inquieta por cosas fugaces y atesora sin saber para quién. Escucha, Señor, mi oración, presta oído a mi clamor, no seas insensible a mi llanto, porque soy un huésped en tu casa, un peregrino, lo mismo que mis padres. Aquí el salmista reconoce la fragilidad de la vida. Y aquí basta hacer alusión a lo que nos sucede con esta pandemia. Un virus hizo que todo el mundo esté aislado. Algunos ya han salido, pero todos hemos tenido que vivir este aislamiento, aquí de un modo excesivamente prolongado. Y en el Salmo 38, el orante dice, pero yo como un sordo no escucho, como un mudo no abro la boca, me parezco a uno que no oye y no tiene nada que replicar. Yo espero en ti, Señor, tú me responderás, Señor Dios mío. Dios, para el judaísmo, está cerca del que sufre. Todo el libro de Job, por ejemplo,
trata la cuestión del sufrimiento. La desgracia cae sobre Job. Y aquí yo quisiera que todos, en mayor o menor medida, nos identificáramos con Job. ¿Por qué? ¿Quién no ha tenido enfermedad, sufrimiento, la pérdida de un ser querido, otras dificultades? Tal vez una separación muy dificultosa, el problema en relación con los hijos, etc. Ahora, todo el libro de Job trata sobre el sufrimiento. La desgracia cae sobre él, perecen sus ganados, se pierden sus cosechas, mueren sus peones, sucumben luego sus hijos. Queda solo. A seguir, el cuerpo de Job es abrazado por fiebre. Pústulas y llagas lo devoran, la pestilencia lo vuelve repulsivo. Job no es más que un desecho entre desechos. De su boca no brota blasfemia alguna, y dirá, en Job 1:21, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Siente horror al verificar que su Dios lo desconoce. Job pretende redimir su sufrimiento del absurdo, de aquello que no tiene sentido. Dios le debe una respuesta, pero no le responde. Y le urge saber a Job, lo que ignora. No renuncia a su derecho, quiere ser informado, no se conforma con la teoría de la retribución que propugnan y defienden sus amigos Bildad, Elifaz y Sofar. Son custodios del poder intransigente, son esos amigos que le vienen a decir, bueno, pero si te pasa todo esto significa que has hecho algo malo, vos o tus padres, tu familia. La teoría de la retribución. Un problema que uno vive significa que no se ha comportado correctamente de modo justo o que los padres han cometido graves pecados. Ahora, estos custodios del poder intransigente que son esos amigos, defienden el dogma de la infalibilidad. Es decir, no se puede discutir con Dios. Simone Weil, esa judía filósofa, activista política, mística, ella judía, pero que se sentía cristiana. Dice, para mí todo lo cristiano no es ajeno a mi persona, a mi vida. Una figura característica de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. Ella describió con acierto la naturaleza de la fe de Job, en esas horas interminables en que Dios no es para él más que un silencio abismal. Uno cuando tiene contacto con la gente que sufre, pero de una manera muy seria, o por ejemplo ante la enfermedad de un niño, que es muy difícil encontrarle sentido, o una enfermedad sumamente grave, entonces allí es un silencio abismal en la persona, incluso de parte de uno que tiene que acompañar. Siempre me acuerdo aquello de Dostoyevsky en Los Hermanos Karamazov. Ante el dolor no hay que hablar. Hay gente que le gusta hablar ante el dolor. No hay que hablar. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que callar y acompañar. Porque como es un misterio, no requiere palabras. Exige compañía frente al dolor. Y entonces, durante esa ausencia de Dios, no hay nada que amar. Y lo terrible es, dice Simone Weil, que si en estas tinieblas donde no hay nada que amar, el alma cesa de amar, la ausencia de Dios se torna definitiva. Es necesario que el alma, dice ella, continúe amando en el vacío, o al menos que desea amar, aunque fuese con una parte infinitesimal de sí misma. Entonces un día Dios viene a mostrársele y a revelarle la belleza del mundo, como fue el caso de Job. Profundas palabras. Porque Job vivió la ausencia de Dios. Él clamaba y no le respondía. Y entonces, durante esa ausencia de Dios no hay nada que amar. Y lo terrible es que si en esas tinieblas donde no hay nada que amar, dice Simone Weil, el alma cesa de amar, la ausencia de Dios se torna definitiva. De ahí que la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresita del Niño Jesús, que vivieron la noche oscura, o el mismo San Juan de la Cruz, es decir, vivían con la ausencia de la fe, incluso preguntándose si Dios existía, así decía la Madre Teresa de Calcuta. Sin embargo, siguieron apostando por Dios. Aún en la oscuridad, aunque no vieran la luz, siguieron apostando por Dios. Esto es lo que debemos hacer cuando nos visita el dolor.
El silencio de Dios es el desierto en el que Job se ve arrojado. Es un Dios absconditus, escondido. Sus tres amigos que vienen a hablar, y también desde un punto de vista teológico, tienen y hacen un esfuerzo retórico. Son fiscales que fundan su fe en una teología arcaica. Son voceros de la infalibilidad divina. Son difusores de una teoría retribucionista según la cual Dios paga con la misma moneda que recibe. Esa teoría busca abortar la formación del pensamiento crítico. Siempre insisto sobre algo. Cuando te toca vivir y asumir una realidad difícil, no tengas miedo de quejarte ante Dios. No tengas miedo de decirle y preguntarle cómo hacer para superar esa situación adversa, difícil, triste, dificultosa. No hay que abortar esa formación del pensamiento crítico, que era algo que buscaban los tres amigos de Job. Harold Bloom, que fue un crítico y teórico literario estadounidense y profesor de humanidades en la Universidad de Yale, desde la publicación de su primer libro en 1959 escribió más de 40 libros, incluyendo 20 libros de crítica literaria, varios libros sobre religión y también una novela. Estima que el libro de Job es el mayor triunfo estético de la Biblia hebrea. Tiene una belleza inconmensurable, porque es la de una realidad adversa, un hombre que pide razones a Dios y un Dios que calla. Es un triunfo estético de la Sagrada Escritura, de la belleza de actitud. Poco antes de culminar, el relato en Job efectúa un giro sorprendente. Sin que medie explicación alguna, Yahvé da la espalda a esos tres amigos, voceros de su intransigencia, Bildad, Zofar y Elifaz, y aún el tardío y furibundo Eliahú, se ven desacreditados como intérpretes del Señor. No va a faltar esos intérpretes que te van a decir, bueno, tenés que aceptar, es voluntad de Dios. Mire, Dios quiere la felicidad del hombre. A veces nosotros identificamos ciertas cosas que Dios permite con lo que Dios quiere. No confundamos la voluntad de Dios con aquello que Dios permite que nosotros vivamos. Y entonces, ahora Dios les suelta la mano a esos tres amigos y entre las suyas toma nuevamente la de Job. Aquí está la belleza, la estética de este texto, de este libro de Job y de toda la Biblia hebrea, como dice Bloom, este crítico literario. Y todo lo que le fuera arrebatado a Job vuelve con creces a él. Job le dio, como dice Shakespeare dice que hay que darle palabra al dolor. No hay que callar el dolor, no hay que vivirlo solo, aislado o sola. Hay que darle palabra al dolor. Y entonces de esa manera se mitiga. Clave el pensamiento hebreo, judaico. El islamismo no pone la cuestión de Dios en relación con el sufrimiento. Para el Islam todo es destino. Responde a todas las desgracias que pueden suceder a vivir con la frase hecha, Alá lo ha querido así. Esto significa que si Dios lo quiere así, el ser humano debe adaptarse y basta. No le es lícito poner el interrogante sobre el por qué. En la religión islámica las experiencias dolorosas son consideradas una prueba y a veces son consideradas como un justo castigo que nos golpea a fin de que nos convirtamos. No, esta no es la posición del cristianismo. En la fe cristiana, en la Iglesia Católica, está permitido presentar el porqué a Dios. Y además nosotros no creemos en el castigo divino. Dios es un Padre. ¿Su nombre cuál es? Misericordia, bondad, amor, que surge de las entrañas. Por lo tanto, Dios no puede querer el castigo para nosotros. Dios quiere que nos convirtamos, pero emplea otros medios. Sí es verdad que el dolor puede ayudarnos a la conversión, pero no es algo que es directamente querido por Dios, es permitido por Él y puede servirnos
si lo asumimos y si lo transfiguramos en algo positivo. Nosotros cristianos pronunciamos el porqué del dolor. Cuando lo hacemos sabemos que estamos en buena compañía. ¿Por qué? Porque en la cruz el mismo Jesús la ha gritado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En el Salmo 22:2. Hay que leer el Salmo en su integralidad, porque a veces, incluso la misma iglesia, repetimos esta frase, pero vayamos hasta la parte final del Salmo. Porque Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Como lo hace el salmista también. Pero después, en el versículo 25 dice: porque Él no ha mirado con desdén ni ha despreciado la miseria del pobre. No le ocultó su rostro y lo escuchó cuando pidió auxilio. Dios escucha cuando lanzo el porqué. La resurrección de Jesús, en el fondo, es la respuesta existencial de Dios a la pregunta ¿por qué? Sobre la cruz. Jesús ha venido a darle un sentido al dolor. El poeta francés Paul Claudel decía que Dios no ha venido a anular el dolor, sino a llenarlo de sentido. Los místicos alemanes, Meister Eckhart y Johannes Tauler, retoman el sentido del sufrimiento. Eckhart en el tratado La vida del desapego, y algunos la confunden con el estoicismo, a esta actitud de desapego, que quería ser insensible frente al tema del sufrimiento, el estoicismo. Pero no, se encuentra el placer en la existencia de Dios y entonces se vive, dice el maestro Eckhart, el dolor sin dolor. Vuelvo a insistir, se le da otra tonalidad al sufrimiento, al dolor. Más específicamente, la persona puede experimentarlo cuando sufre por amor de Dios. En el sufrimiento encuentro a Dios que ha sufrido por mí. Por su parte, Tauler habla del sufrimiento como desapego de cualquier forma de apego a la creaturalidad. Y entonces relaciona el dolor con el despojo de las vestiduras de Jesús. Es bellísima esta imagen. Jesús fue desnudado, le sacaron sus vestiduras. Y entonces aquí este teólogo ve y relaciona el dolor con el despojo de las vestiduras de Jesús antes de la crucifixión como metáfora del deshacerse. En alemán, entwerden, el deshacerse, dar voz al sufrimiento en la plegaria. Hay una mística alemana, Gertrud von Lefort, que vivió entre 1876 y 1971. Decía que el amor es aparentemente débil, puede ser golpeado y humillado, parece incluso morir, pero la derrota no es nunca la última palabra del amor. En su visita a Estados Unidos, el Papa Francisco, en un encuentro allí en Filadelfia, el 22 de agosto del 2018, dijo que un día un niño le preguntó, las preguntas de los niños siempre son difíciles y a veces cuesta responderlas, le preguntó, ¿qué hacía Dios antes de crear el mundo? Y le dijo el Papa, Dios amaba porque Dios es amor y es lo único que sabe hacer. Por eso, cuidado, porque Dios prevé todo para el bien de aquellos a quienes ama. Y lo único que sabe Dios hacer es amar. Por eso no es castigar, no es enviar el mal, es permitir tal vez una prueba, sí, pero por amor y también para extraer el amor incluso más fortalecido. Ahora, fijémonos sobre otro punto al cual me voy a referir, que es el de la resiliencia. Este término que lo profundizó Boris Cyrulnik, que es psiquiatra, neurólogo, profesor de la Universidad de Tolón, Francia, y autor de libros como Los patitos feos, Resiliencia y adaptación o El amor que nos cura, es considerado un referente internacional de la llamada resiliencia, es decir, la capacidad del ser humano para reponerse al dolor. A mí me gusta definirlo a este término, o definir la resiliencia, definirla como la transformación o la metamorfosis del dolor, es decir, darle otra forma al dolor. Y según Cyrulnik, es la capacidad del ser humano para reponerse al dolor. Él sobrevivió la Segunda Guerra Mundial y el nazismo con 6 años de edad, cuando perdió a gran parte de su familia en Auschwitz. Y a pesar de vivir experiencias traumáticas, el profesor Cyrulnik es un ejemplo de superación y ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los mecanismos del ser humano para combatir el sufrimiento. La definición de resiliencia
no puede ser más sencilla. Es iniciar un nuevo desarrollo después de un trauma. Es el arte de navegar en los torrentes, el arte de metamorfosear, darle otra forma al dolor para descubrir el sentido que el dolor tiene. La capacidad de ser feliz incluso teniendo heridas en el alma. La resiliencia es más que resistir, es aprender a vivir. No puede haber una definición más simple. Lo complicado es descubrir qué condiciones la permiten. Es decir, la segurización, la recuperación, las relaciones y la cultura. Hay que unir todo esto para responder a esa pregunta. ¿Cuáles son las características de una persona resiliente? Depende de la manera en que se construye la personalidad. Y aquí Cyrulnik hace referencia a algo que yo considero clave. Si alguien desde el nacimiento e incluso antes ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se va a desarrollar y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Allí, entonces, hablaríamos de resistencia. Y si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar un nuevo desarrollo, entonces ahí hablamos de resiliencia. Si alguien desde el nacimiento, incluso antes, ha recibido improntas biológicas que lo fortalezcan, se va a desarrollar. Y si le ocurre una desgracia, sabrá enfrentarse mejor a ella. Y entonces ahí hablamos de resistencia. Pero si alguien está traumatizado y después de la desgracia es capaz de iniciar una nueva etapa, entonces ahí hablamos de resiliencia. Es decir, depende un poco de la persona y mucho de su entorno antes del trauma y de su entorno después del trauma. Y algo clave aquí que los padres tendrían que aprender. Para que el niño pueda adquirir los factores que le permitirán ser resiliente de entrada, hay que transmitirle seguridad. A los niños hay que darle seguridad. Pero los dos grandes factores, dice este profesor, que vulnerabilizan al bebé son la violencia conyugal y la precariedad social. Es decir, que si alrededor del niño hay violencia conyugal, quien sufre es el bebé, aunque nadie lo toque. Si los padres viven en la precariedad social, algo que cada vez es más frecuente y que va a ser después de esta pandemia, son padres que no están disponibles, no tienen ganas de jugar con el niño, están tristes y el entorno que envuelve al niño no le aporta seguridad. Y por eso vemos grupos de niños que no se sienten seguros, que llegan al colegio y le tienen miedo, no les gusta nada. Estos niños lo tienen difícil para ser después buenos estudiantes. No es porque tengan un cerebro peor, sino porque no han sentido seguridad desde que empezó a construirse su personalidad. Por eso, para ser resilientes el día de mañana, al niño hay que educarlo en la seguridad ahora. La resiliencia está en marcha durante toda la vida, pero los primeros años son muy importantes. Es como una partida de ajedrez. Los primeros movimientos son muy importantes, pero mientras la partida no haya terminado, siguen quedando esos buenos movimientos. La resiliencia no es la misma cuando somos niños antes de hablar, cuando somos niños y sabemos hablar, cuando somos adolescentes o cuando somos personas adultas. Los casos que accionan la resiliencia no serán los mismos. Cuando se le pregunta a Cyrulnik si podría dar algún consejo específico para los adultos que quieran desarrollar la resiliencia, dice que el primer consejo es que no se queden solos. Cuando sufrimos un trauma, estamos tan tristes que nos hacemos un ovillo, apretamos los dientes y nos aislamos, y esto solo agrava, ya que el recuerdo de la herida, en la medida en que nos hacemos un ovillo y nos encerramos, entonces se va a reforzar más y más el recuerdo de la herida. Solo pensamos en eso y agravamos el sufrimiento. Así que el primer consejo que da este profesor sería luchar contra uno mismo si nos apetece aislarnos, y sobre todo hay que hablar o quedar con gente con la que tengamos confianza. Hay que hablar con la gente que tengamos confianza. Cuidado, no con todos. Una vez leí que amigo es aquel con quien se puede seguir pensando en voz alta, y no podés pensar en voz alta con todos. Aquello que dice, tengo 1.000.000 de amigos, mira, no sé, ¿no? Porque la Sagrada Escritura dice que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro, y no es que yo voy pateando tesoros por la calle todo el día, ¿no? Entonces, amigo es aquel fiel, confidente, que sabe que te va a ayudar, que están en los momentos difíciles cuando te toca masticar la sal, no en los momentos de éxito y de gloria, de triunfo, sino en los momentos difíciles cuando hay que acompañar.
Así que el primer consejo sería luchar contra esa idea de aislarnos. Y aunque no hayamos sufrido un trauma grave, hay cosas cotidianas que pueden influirnos. Por ejemplo, un divorcio, un despido. ¿Cómo pueden superarse estas cosas? Es imposible hacer un barómetro de traumas. Si alguien ha sido vulnerabilizado durante su desarrollo, todo puede convertirse en trauma. Todo puede ser herida, una mudanza, una mala palabra, porque se le ha hecho sentir vulnerable antes del suceso. Sí, antes del suceso fue reforzado durante su desarrollo, será muy difícil que se traumatice si antes del suceso fue reforzado durante su desarrollo. Hay gente que atraviesa adversidades tremendas y sufren, pero no desarrollan trastorno por estrés postraumático. Y al contrario, hay gente que ha sido vulnerabilizada, debilitada durante su desarrollo por vivir en la precariedad social, por la violencia conyugal, por haber sufrido y no haberlo podido expresar, por haber ocultado el sufrimiento. En estos casos, cualquier suceso puede dañar muy profundamente. La diferencia entre el sufrimiento y el trauma es que ahora podemos ver el trauma mediante imágenes cerebrales, podemos ver cómo funciona el cerebro. Durante un trauma el cerebro se apaga, no funciona o funciona mal, mientras que en el sufrimiento el cerebro no se apaga. Estás afligido, ansioso, triste, enojado, pero el cerebro funciona, mientras que en un trauma se ralentiza, no funciona. Solo muestra colores apagados, azul, verde, gris. Cuando el cerebro funciona bien, porque estamos positivamente estimulados o contentos, el cerebro trabaja y consume energía y se ve rojo, verde, amarillo y se desplaza por todo el cerebro. Hablamos de traumas si el cerebro se apaga cuando estamos como en un boxeo knockout. Sin embargo, hablamos de adversidad si sufrimos, pero el cerebro sigue funcionando bien. Y funciona bien si ha sido reforzado durante el desarrollo de la infancia temprana. La diferencia, dice Cyrulnik, entre sufrimiento y trauma es que en el trauma el cerebro se apaga y deja de funcionar. Hemos hablado de resiliencia. ¿Y por qué este hombre desarrolla esta temática? Por su historia personal. Fíjense, dice él, es necesario comprender lo que me ha pasado. No es una cuestión, bueno, ahora olvídate, ¿no? Es necesario comprender lo que te ha pasado, lo que te ha sucedido. Es una buena motivación, pero hay que trabajar. Hay que leer, conocer, reflexionar. Y es apasionante, es agotador, porque a nadie le gusta pensar, reflexionar, meditar sobre lo sucedido para comprenderlo. Pero es necesario. Dice él, nací antes de la Segunda Guerra Mundial. Mis padres eran judíos, ucranianos y polacos. Mi padre se alistó en el ejército francés para luchar contra los nazis. Resultó herido y fue arrestado en la cama del hospital por la policía del país por el que luchaba y desapareció en Auschwitz. Mi madre y gran parte de mi familia también desaparecieron en Auschwitz. Yo fui detenido por la Gestapo, la policía francesa asociada al ejército alemán cuando tenía 6 años y medio. Conseguí escaparme en unas condiciones surrealistas. Y una vez liberado, cuando contaba lo que había vivido durante la guerra, la gente se partía de risa. Sí, lo oyeron bien, dice. La gente se reía porque le parecía increíble. Y es que lo era. Porque la gente creía, cuando él contaba todas estas historias, que las inventaba. Creían que eran cosas que se había inventado. Y luego, en el 83, escribió su primer libro. Lo invitaron a la televisión francesa en Burdeos, donde lo habían arrestado. Y alguien llamó por teléfono al periodista y dijo, ¿ese no es el pequeño Boris Cyrulnik al que ayudé a escapar? Y dejó su número de teléfono y su dirección, llamó un taxi, fue a ver a esta mujer que era enfermera de la Cruz Roja. Él tenía 6 años cuando se escapó y no podía irse lejos. Esa mujer hizo señas para que se escondiera bajo el cuerpo de una señora moribunda y el coche se marchó. Y de las 1.700 personas arrestadas hubo 2 supervivientes. Esta señora y yo que me había escondido, me reencontré gracias a la televisión de Burdeos con todos los testigos de mi fuga. Es decir, no fue una situación fácil. Fíjense, una situación dificilísima que no sé cómo la viviríamos nosotros. Ahora, esto demuestra que la vida es apasionante y difícil. Es apasionante. Por eso necesitamos de la empatía. Necesitamos de la empatía. Ahora, es necesario curar las grietas. Y por eso hago referencia
a una técnica, la técnica de los japoneses. Porque entre la afanosa muchedumbre de metáforas que relacionamos con la vida, la de la cicatriz es una que nos atañe a todos. Hay un escritor inglés que dice que al final de nuestra vida Dios no nos va a pedir cuenta de cuántos títulos obtuvimos, sino cuántas cicatrices le mostramos. Mostrar las cicatrices. El mundo se encarga de agrietarnos, de llenarnos de fisuras, y es allí donde reside para nosotros un crisol de posibilidades. La cicatriz se convierte en una ocasión para enfrentarnos al mundo. Pero nadie ha planteado esta metáfora con tanta belleza, con tanta claridad como los japoneses en el arte kintsugi. El kintsugi es la práctica de reparar fracturas de la cerámica con barniz o resina espolvoreada con oro, y plantea que las roturas y reparaciones forman parte de la historia de un objeto, forman parte de la historia de mi vida, mis heridas. Y entonces deben mostrarse, no ocultarse. Porque las heridas son machucones, no son tatuajes. Y eso tendríamos que comprenderlo. Yo siempre pongo ejemplo mi abuela. Mi abuela murió a los 103 años. Cuando tenía 26 años, tenía 5 hijos. Mi abuelo fue a la guerra. Murió, lo mataron los republicanos. Murió en la Guerra Civil Española. Mi abuela se quedó viuda con 5 hijos y esperando un sexto. El sexto nació, pero mi abuela no podía amamantarlo. Le pidió a sus cuñadas, pero claro, en una época de guerra, aquí no se trata de juzgar, ¿no? Le dijeron que no podían porque tenían ellas varios chicos también que nutrir. Ese chico murió de hambre. Sin embargo, mi abuela nunca habló mal de sus cuñadas. Y siguió adelante. Pasó el tiempo de guerra, superó esas dificultades y salió adelante. Eso es resiliencia. Y eso también significa espolvorear de oro las heridas. Y no negarse a mostrarlas, no ocultarlas, mostrarlas, no mentir. Y entonces así al ponerse de manifiesto su transformación, las cicatrices embellecen el objeto. El poeta Rumi decía que la herida es el lugar por donde entra la luz. La herida es el lugar por donde entra la luz. Y en esta filosofía hay algo casi diametralmente opuesto a la manera occidental de ver la fractura, tanto anímica como material. En lugar de que un objeto roto deje de servir y lo desechemos, su función se transforma en otra, en un mensaje activo. El objeto roto pasa de ser una cosa a ser un gesto gráfico que nos incita a emular su poderosa transformación, y metafóricamente la herida pasa de ser un trazo de oscuridad a ser una ventana de luz. El kintsugi es silencioso y manifiesto. Solo el trazar un incidente doloroso con polvo de oro es aceptarlo como una alhaja, como una raya luminosa en la piel del tigre. No tengas miedo de presentarle a Dios tus heridas. Tus cicatrices son tu tesoro, son tus alhajas, las heridas. Y hay tantos ejemplos. Pedro García Aguado, de 51 años, fue campeón del mundo de waterpolo y oro olímpico en Atlanta 96. Un gran deportista que al mismo tiempo se esforzaba y competía al más alto nivel, estaba inmerso en el mundo de las drogas, el alcohol y las fiestas nocturnas, y ahora totalmente rehabilitado ha escrito 2 libros, uno que se llama Mañana lo dejo y otro que se titula Dejarlo es posible, con el firme objetivo de que su experiencia sirva de ejemplo a los jóvenes que no son conscientes del peligro de las drogas y otras adicciones. Además, García Aguado conduce los espacios televisivos en la cadena 4 de televisión española y realiza numerosas colaboraciones como coach de superación. Otro ejemplo, Samuel Koch, alemán de 32 años. En su libro habla de su vida antes del accidente que le dejó parapléjico y cómo comenzó su segunda vida. A pesar del shock, la desesperación, el dolor y la ira,
decide no darse por vencido. En esto hay que insistir, no darnos jamás por vencidos. Su libro, titulado Dos vidas, se convirtió en un bestseller y en 2012 recibió el premio Goldener Kompass. Actualmente forma parte de la Fundación Alemana de Paraplegia, así como de proyectos e instituciones regionales a través de sus conferencias. Otro ejemplo, Omar Samra, un egipcio de 42 años. A los 11 años le diagnosticaron con un asma severo. Después de graduarse en la Universidad del Cairo a los 21 años y empezar una prometedora carrera en la banca, dejó todo para empezar su carrera de explorador viajando por Asia y América Latina, y en el 2007 se convirtió en el primer egipcio en escalar el Everest y los picos más altos de los 7 continentes. Y después de la muerte de su mujer en 2013, Omar decidió continuar su legado, fundando Marwa Fights Toy Run para recoger y distribuir juguetes a niños necesitados. Los desafíos en nuestras vidas están allí para fortalecer nuestras convicciones, no para atropellarnos ni para hundirnos, para fortalecer nuestras convicciones. Y un último ejemplo, Nick James Vujicic, un orador motivacional, predicador australiano, director de Life Without Limits, una organización para personas con discapacidades físicas. Le faltan las 4 extremidades. Es especialmente conocido por ser el protagonista del cortometraje El circo de las mariposas. Y no se cansa de hablar de Dios y de cómo superar las adversidades. Él tuvo una vida, lógicamente, sumamente difícil. Le faltaban las manos y las piernas. Cuando fue a la escuela, sus compañeros le hacían bullying. Estuvo a punto de suicidarse. Sin embargo, encontró la fuerza, dice él, a través de la oración, de la plegaria, y salió adelante. Se casó, tiene 4 hijos, y no se cansa de decir que el miedo es la más grande de las discapacidades que tenemos. Mafalda decía, la vida es linda. El problema es que hay mucha gente que confunde linda con fácil. Y ella decía, cuando una persona tiene muchas pruebas, como yo, decía Mafalda, yo quiero que la próxima clase que me dé la vida sea de baile, pero no de sufrir. Lo más valioso que una persona posee es precisamente aquello que no suele verse y que está en el corazón. Y vuelvo a insistir, recordemos que las pruebas en la vida son machucones, no tatuajes, no algo que no se pueda borrar. Es algo que hay que cicatrizar, hay que curar y no hay que tener miedo de mostrar. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga.